tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como quedó anunciado, nuestra entrevista hoy aquí en Telebuen Día es con la diputada por el Partido Nacional, Graciela Bianchi, a quien le agradecemos su presencia aquí en estudios. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Una semana cargada de paros docentes a varios niveles, no solamente en la educación pública, sino también en la privada. ¿Estamos ante la primera gran crisis educativa del gobierno de Tabaré Vázquez? No, la crisis educativa está desde hace mucho tiempo instalada en el Uruguay. Estamos en una emergencia educativa. La situación, según el doctor Caetano, que forma parte de las filas oficialistas, pero es una persona muy crítica, la ha catalogado como tragedia desde hace ya bastante tiempo. Es decir, que un intelectual de la valía de Caetano diga que la situación de la educación es una tragedia, no lo dice Graciela Bianchi, lo dice un gran intelectual. Claro, pero no hace referencia a estos paros, a estas movilizaciones, Lo que pasa a esta es que esto situación era evidente coyuntural. que iba a pasar. Hay gente que revisa mucho lo que yo digo, en general para hacer mala política. Pero si quieren recordar lo que yo dije en La Paloma, en el encuentro del Partido Nacional del año pasado, no de enero de este año, del año pasado, cuando recién asumió Celsa Puente, los periodistas me preguntaron qué opinaba. Le digo, no va a pasar absolutamente nada, no va a haber ningún cambio. Sabe hablar un poco mejor, porque es profesora de literatura, va a mantener el statu quo y además a los sindicatos se le va a dar la orden de callarse porque es año electoral. Va a haber silencio de los desastres que siempre suceden desde el punto de vista de gestión, que es mi especialidad además, pero por supuesto en lo que se refiere a nivel académico, a todo lo que es el funcionamiento institucional. El precio que pagó el Estado para el silencio fue darle al sindicato el acto de elección de horas en secundaria, que es uno de los factores de más problemas en noviembre y diciembre, justo cuando estábamos ahí previo al año a las elecciones de octubre y el balotaje, rompiendo la institucionalidad, porque es competencia exclusiva de las autoridades institucionales del acto de elección de horas. Lo hizo el sindicato, pero resulta que, claro, después el sindicato tiene que empezar a responder a sus afiliados. No hay profesores, no hay maestros, no hay seguridad, los salarios son insuficientes, no hay adscriptos, el caos institucional en cuanto a la falta de orden básico, se rompió el tejido institucional. ¿Pero de verdad piensa que no hay ningún avance? ¿No se ha mejorado en infraestructura? No, eso también, si me siguen, yo les dije, la ciudadanía no se coma la pastilla de los problemas edilicios. Los problemas edilicios existían, los problemas edilicios se podían ir solucionando, pero el tema educativo no pasaba y no pasa por el sistema edilicio. Si lo pensamos desde el punto de vista de la educación como preocupación fundamental, los griegos fundaron la sociedad occidental en plazas públicas, o sea que dejémonos de tontería. Había muchos Entonces es una tontería, por ejemplo, que los docentes del Liceo de Casabó reclamen un muro para poder dar clases sin que nadie venga y los agreda. Eso es un problema más, eso no es un problema solamente de edilicio, es un problema de seguridad. Bueno, pero es edilicio. Sí, pero es un problema de seguridad. Cuando yo tomé la dirección del Liceo Bauzá en el año 94, yo no me voy a meter en el tema, tengo mi opinión por supuesto, pero vamos a partir de la base que la inseguridad no era tanta o no era la sensación térmica. Vamos a quedarnos ahí. El Bauzá tenía 4 policías 222, o sea, estaba cubierto de lunes a lunes, sábado y domingo también, 24 horas al día. O sea, siempre el tema de la seguridad en las escuelas y en los liceos es un tema pedagógico también. Porque el afuera influye en el adentro, pero eso no es un problema de edilicio en especial. Además, con 2.000 millones de dólares de presupuesto, no podían resolver a nivel de la Dirección de Infraestructura de Codicen ese tipo de problemas. Por favor, metieron a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que además demoró muchísimo en poder empezar a funcionar, con arquitectos que no están preparados para edificios educativos, porque los arquitectos los hemos especializado en el exterior, en edificios educativos. Pusimos al Ministerio de Transporte, la Dirección de Infraestructura, en un mismo edificio se está gastando plata por 2 o 3 lados distintos sin la conducción de las autoridades educativas. Por favor, es un despilfarro más. Ahora, esto que yo estoy oyendo, que el primer quinquenio era resolver el tema de los salarios, que no se resolvió. El segundo quinquenio era el tema de los edificios, que no era el problema fundamental.
y ahora nos vamos a dedicar a lo pedagógico, por lo menos parece una tomada de pelo a la población. Y este tema que se está reiterando lamentablemente en los últimos tiempos de las agresiones a los docentes, no solamente a docentes de secundaria, sino también maestras, directoras. Esto es un problema de larga data. Lo que pasa es que ahora, como la justicia empezó a actuar porque eran tantas las denuncias, empezó a procesar madres, se hizo público. Esto se barría debajo de la alfombra. En primaria empezó antes, en secundaria empezó después, y esto forma parte de la ruptura del contrato entre la sociedad y la educación, que eso es lo que hay que volver a refundar, y sin demasiadas búsquedas en el exterior. El Uruguay ya había resuelto el problema. La diferencia con Perú, con Colombia, con Ecuador, hasta con Finlandia, con Corea, es que ellos tienen que romper con su propio pasado. Nosotros tenemos que buscar en nuestro propio pasado lo que ya supimos resolver y adecuar las cosas al mundo moderno. ¿Y cómo se hace? Y hay que romper con este paradigma infame de que todo vale. Laissez-faire, laissez-passer. Ahora empezamos otra vez la discusión si las asignaturas, todavía no se animaron a usar la palabra áreas, que retrotrae a la reforma Rama del 95, que esta fuerza política a la que yo pertenecía y los sindicatos a los que yo pertenecía, fui fundadora de las dos, trancó. Y una de las cosas fundamentales que se decían sin proyecto de alternativa es que era una reforma para el neoliberalismo, para las políticas neoliberales, para el descenso del nivel académico. Entonces, ahora se vuelve a hablar de competencias. Son los mismos actores institucionales. Fernando Filgueira, el actual subsecretario de Educación, estaba en la reunión de la reforma de Rama con su padre, un gran intelectual. Yo recibí cursos de él, no por problemas de edad, sino porque yo como directora me perfeccionaba y los cursos los daba él. Entonces, ¿vamos a volver a instalar la discusión? 25 años después o 20 años después, 20 años después exactamente, cuando en realidad el tema de la educación se resuelve mucho más fácil de que lo que los sociólogos quieren hacer ver, porque los sociólogos son auxiliares en este caso, especialistas en educación, muy bien, pero los que tenemos que decir cómo se debe educar somos los educadores, no solo los educadores. Pero los educadores parecen no ponerse de acuerdo. No es lo mismo lo que piensan los profesores, que lo que piensa a veces la cúpula del sindicato de profesores, que lo que piensan los directores. Bueno, bienvenido al club, porque yo hace muchos años que estoy diciendo, reconoce todo el sistema político. Escuchemos, bueno, pero el sistema político, ¿qué está esperando para hacer una política de Estado? Porque los técnicos de todos los partidos, en algunas comisiones independientes en las que yo intervine, en otras que no fueron independientes, que fueron en representación de los partidos, firmamos documentos con 6 líneas estratégicas. El año pasado, en plena campaña electoral, todos los representantes de todos los partidos políticos recibieron eso en un acto público. No estaba Tabaré Vázquez, estaban todos, pero como él no iba, no estaba. Pero sí estaban sus técnicos o los técnicos del Frente Amplio. Todos esperábamos si vamos a instalar de verdad, o no tenemos otra salida que una política de Estado. Tenemos a los técnicos de todos los partidos de acuerdo, después del resultado del 26 de octubre, conociendo al Frente Amplio y conociendo a Tabaré Vázquez, es evidente que no iba a ser una política de Estado. ¿Y cómo se hace para prestigiar la carrera docente? Uno piensa salarios que son más bien bajos, alternativas laborales que ya cada vez son más variadas en la sociedad de hoy, por suerte, y ahora también este desprestigio social, la posibilidad de ser agredidos. Usted dice que es de larga data. Unos 10 o 15 años. Bueno, por lo pronto no había procesamientos tal como usted mencionaba también. ¿Está bravo para elegir y decir quiero ser profesor o docente en el Uruguay? Obviamente, ¿Cómo hacemos? Ya están los estudios hechos, porque acá no más estudios, no más diagnósticos. Por eso le pregunto las herramientas, ¿qué es lo que usted haría? Bueno, lo que haría, primero mejorar las condiciones de trabajo, porque no es solamente el salario. Obvio que tenemos que elevar el salario sigue siendo insuficiente. El Uruguay es el único país de América Latina que no tiene relación directamente proporcional entre los años de escolarización y la remuneración. Los demás países de América Latina, en un cuadro de doble entrada, donde una entrada son los años de escolarización y el otro los niveles de remuneración, son todas líneas ascendentes. El Uruguay es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque acá hay sindicatos con mucho poder dentro de los que no están los de la educación, que, por ejemplo, nosotros tenemos un oficial de la industria de la construcción que gana 2 veces y media lo que gana un maestro. ¿Está mal que el obrero de la construcción gane mucho? Está perfecto, pero entonces un maestro, un profesor tiene que ganar 3 veces más, al revés, porque hay que empezar por prestigiar
con salarios adecuados y condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo se refieren a tener centros educativos con autoridades realmente que funcionen como tal, con docentes respetados, con autonomía relativa, porque no es que cada uno pueda hacer lo que quiera, que se les impulse en sus iniciativas, que se les respete en sus iniciativas, y el salario incluso ellos pueden ir aceptando que la gradualidad de la mejora sea más larga. Lo que más exigen los profesores, no los sindicatos, los profesores, es el desarrollo de su actividad profesional, y eso es lo que no se está dejando hacer. Leyendo algunas de sus últimas declaraciones, vi que puso en tela de juicio si Neto finalmente iba a ser o no el presidente del CODICEN, el director de la ANEP. ¿Por qué puso en tela de juicio esa continuidad? Si, llegado el caso, no estando en las mayorías parlamentarias para la aprobación, para la votación de las venias, transcurridos 60 días el plazo, va a quedar firme. Es que lo que pasa es que yo quiero certezas. Estoy harta de las especulaciones. Yo sé lo que son los cambios de gobierno. Yo estuve 2005, estuve 2010, cambio dentro de la misma fuerza política. Y los enfrentamientos fratricidas por quién van a ocupar los cargos es impresionante. Yo nunca los vi. Eso es una de las razones por las que me fui. Del CODICEN y de la fuerza política. Yo no sé exactamente quién va a quedar, probablemente quede Neto. Pero todos estamos asistiendo a un enfrentamiento que es producto de la fractura que hay dentro de la propia fuerza de gobierno, por más que lo quieran disimular, y en los actos y en los discursos lo disimulan o lo disfrazan. Entonces yo no creo que Neto esté en el paradigma que pretende Tabaré Vázquez ni su equipo, ni el Frente Libre Sereñi en lo que se refiere a la educación. Bueno, ahí hay pactos, sin ninguna duda. El MPP, que es quien tiene la mayoría en el frente, es el que decide en muchos casos. Y Tabaré tiene que pactar mucho más de lo que él quisiera, probablemente, no lo sé, mucho más de lo que le conviene al país, pero bueno, la gente votó y en consecuencia hay que respetar a las mayorías. Yo lo que quiero son certezas. ¿Queda Neto? Bueno, queda Neto, perfecto, yo sé quién es Neto. Lo conozco muy bien, poca gente lo conoce como yo, porque era profesor de la USA, y además lo soporté siendo secretaria administrativa y de hecho secretaria general en el CODICEN, porque no importa, esas son cosas de entre casa, siendo director general de la UTU. No tiene la menor idea de cómo funciona el Estado. Entonces, es un peligro muy serio. Hubo actos de corrupción, sentada acá en otro ciclo yo lo denuncié. Bueno, ahora soy parlamentaria, necesito que se instale la comisión el 8 de abril. Ahora, quiero saber quién está junto con Neto también. Que tenemos que empezar a funcionar, las clases empezaron. ¿Por qué fueron todas las venias y no fueron las de ACE? Ya sabemos, públicamente se están peleando, porque tenemos un Ministerio de Salud Pública que obedece a Vázquez y una ACE que obedece al MPP del Partido Comunista. ¿Y qué pasa en la ANEP? ¿Pasa algo parecido? No sé. ¿Por qué no fueron las venias? Yo quiero las venias para saber, obviamente, si nosotros las vamos a dar o no, o el Frente usa los 60 días, y quiero empezar a discutir con la gente que realmente, de acuerdo a la Constitución, tiene que tomar decisiones en educación, no es la ministra de Educación y Cultura en el Uruguay. Alguien del gobierno que esté mirando la entrevista puede decir, está bien que nos reclamen las venias, ¿no? Pero la oposición tampoco ha cumplido, todavía no ha enviado la lista, no se ha puesto de acuerdo. Nosotros no tenemos representantes en la educación. No, en la educación no, pero en el resto de las oficinas estatales. El líder al que yo obedezco, y obedezco no es la palabra, porque yo no obedezco a nadie más que a mi conciencia, pero que sigo, ha dicho que él tiene sus tiempos, bueno, que el gobierno decida. Lo ha dicho públicamente, Luis. Yo tengo mis tiempos, nosotros tenemos nuestros tiempos, no nos lo va a marcar el Poder gobierno Ejecutivo. También tiene sus tiempos. Por supuesto que tome las decisiones que tiene que tomar, Si tomó la decisión de no darle a la oposición un lugar en el Consejo Directivo Central, nada menos, otro que política de Estado, ya ni siquiera política de Estado en la educación, ni siquiera lugar a la oposición, que para mucho no sirve, pero por lo menos uno puede ir controlando de otra manera, que tome las decisiones que tiene que tomar. ¿Hay algún nombre que va a recomendar no apoyar en la designación en educación? Yo me imagino que usted, en charlas habituales con Luis Lacalle Pou, hablará con Luis Lacalle Pou y otros de los integrantes. Somos con un Álvaro equipo. Delgado, hablará de todos estos asuntos. ¿Usted le va a recomendar algún nombre a no apoyar, no votar la venia?
Ginetto es una persona que, por ejemplo, a mí si me preguntan, yo no tomo las decisiones dentro del Partido Nacional. No, por eso hablo de recomendación. Sí, en educación. ¿Recomendación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. De la misma manera que yo quería reforma. Yo quería derogar la ley. Habíamos llegado a un acuerdo dentro del Partido Nacional de una modificación profunda de la ley, que la tenemos hecha, no por cualquiera que se pone a redactar una ley, porque no cualquiera puede redactar una ley, por profesores grado 5 de Derecho Administrativo. La ley de educación, cuando se absolutamente la ley de educación, porque no tienen que estar los sindicatos en el Estado. Vuelvo a repetir, la gente votó. Bueno, ahora asumir las consecuencias. Pero no, si de mí dependiera, obviamente que el Consejo Directivo Central tiene que tener una integración absolutamente... No sé quiénes van, porque han trascendido nombres, pero yo no me muevo por trascendidos. Esto es el Estado. Y no es un club de fútbol, ni el Quincho Varela, es el Estado. Y es nada menos que una educación pública que es la rectora en el país de la educación. Porque la educación privada, si no tiene la competencia de una muy buena educación pública, cae también. Y lo que está pasando ahora lo demuestra. ¿Usted considera que lo que está pasando en la educación privada, estos recortes en varios liceos, reducción de personal, obedece a que la educación pública está deteriorada? Primero porque empezó la crisis y la gente, ya empezó antes, pero ahora ya tengo un ministro de Economía que fue vicepresidente de la República y ministro de Economía en el periodo anterior que me dice que hay que recortar el gasto, y un presidente de la República que formó parte del mismo gobierno, a pesar de que estaba fuera, teóricamente, diciendo que la economía está mucho peor de lo que esperaban. Bueno, la economía creció más de lo que se preveía el año pasado. Sí, en el pasado, pero los que seguimos no somos economistas, pero no somos tontos y leemos economía. Este proceso es la historia del Uruguay. Cuando los países centrales están mal, los países como en América Latina, no hablemos de otros países emergentes que tienen otra realidad, pero en América Latina saca la cabeza a flote. Cuando los países centrales se recuperan, nosotros bajamos. Es histórico hasta que no cambiemos la matriz productiva. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo acá? El tema de fondo es la mala situación de la educación pública, porque aparte que empezó la crisis y obviamente las empresas, porque son empresas los colegios privados, tienen que ajustar relación costo-beneficio. ¿Para qué van a competir demasiado si la educación pública es un desastre? Bueno, los colegios privados no sé si deberían tener beneficio. No sé, esa es una discusión filosófica que podemos tener en otro momento. Los laicos, hay muchos que son empresas, hay muchos que no. Los colegios religiosos se supone que no, pero tienen que sostenerse, porque si ya el gobierno, sí, pero si ya el gobierno francés dice no más subsidio y estamos en riesgo de tener problemas nada menos que con el liceo francés, que es uno de los pilares de la educación en el Uruguay, privada pero muy importante y de muy buen nivel, el tema es central. A ver, cuando insistimos en la educación pública, no es que no queremos a la educación privada, es que en este país funcionó bien la educación cuando la educación pública funcionó bien. Los que egresábamos de la educación pública e íbamos a la universidad o al mercado laboral, teníamos infinitamente mejor nivel que los que egresaban de la privada. Por lo que se desprende de su respuesta, no son alcanzar las metas propuestas por Tabaré Vázquez para la educación el 1 de marzo. Lo dijo la ministra ya. Yo sabía que no se iban a alcanzar. Lo dijimos en la campaña. Lo dijimos. Ahora se cambió el discurso porque ahora ganaron las elecciones, pero eso era obvio. Pero aparte de que era obvio que no se podía llegar a esas metas... Estamos hablando de que para el año 2020 el 100% de los adolescentes de hasta 17 años esté en el sistema, que el 75% culmine el ciclo de enseñanza media. Sí, eso se puede decir fácilmente. Se puede hacer si uno realmente tiene interés, pero si uno realmente tiene interés... Bueno, pero interés debe tener. Yo no juzgo intenciones, juzgo hechos. Si yo tengo interés en mejorar la educación pública, reitero, hago una política de Estado, llamo a los mejores técnicos, no me importa quién votó, porque el técnico a mí no me importa quién votó, las líneas políticas las establece el gobierno. Y pongo a la gente más capaz, no a los menos capaces. Parece que hubo una comisión honoraria que funcionó, a ver cuál es más incapaz y lo ponemos. ¿Por qué? Y porque los que son mediocres dicen que sí a todo y no tienen autonomía técnica. Quieren seguir manteniéndose en los cargos. Eso es objetivamente así y lo lamento muchísimo. Y el que me lo quiera discutir, que no me discuta con descalificaciones, que me discuta con argumentos, porque yo discuto con argumentos. ¿Es una descalificación decir que se eligió a los más capaces? No, es un hecho objetivo de la realidad. Ahora, volviendo a las metas, a mí las metas no son cuantitativas para mí. Son cuantitativas, pero fundamentalmente cualitativas.
En primaria estoy aburrida de escuchar todos los días que es genial el resultado, tenemos un 99% de egreso. No podría egresar ni el 50%, porque no tienen el nivel de egreso de primaria que tendrían que tener, no están alfabetizados siquiera. Claro, después se explota en secundaria, que además la educación media es un desastre, porque no solamente la general, la UTU también tiene pésimos resultados. Hay bolsones donde hay cosas que se hacen bien. Hay escuelas donde las cosas se hacen bien, hay liceos donde las cosas se hacen bien, hay escuelas agrarias donde las cosas se hacen bien, están los bachilleratos tecnológicos donde las cosas se hacen bien. Pero cuando todo el sistema se desintegra, esos bolsones son apenas eso, bolsones. Me quedan 2 minutos y le quiero preguntar, ¿va a presentar alguna iniciativa parlamentaria? ¿Ya tiene pensada alguna ley para proponer al Parlamento en este nuevo rol que está desempeñando? Y lo que pasa es que para la educación es muy difícil presentar leyes, hay que respetar la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública. Sí, lo que voy es a citar permanentemente, controlar y, por supuesto, elaborar proyectos. Ya los tenemos Se elaborados. instala la comisión y usted cita a las autoridades. No, pero además voy a presentar proyectos, pero no, muchos no van a ser proyectos de ley. Estamos en un ente autónomo, tan autónomo como el Poder Judicial, está en el artículo 120 de la Constitución. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a violar la Constitución en forma natural. Yo no digo que el modelo este sea el que sirve, porque es excepcional en el mundo, que haya un Ministerio de Educación y Cultura que en realidad no tiene competencias para la educación formal, y que haya una Administración Nacional de Educación Pública cuya personería jurídica la ejerce el Consejo Directivo Central, que tiene autonomía absoluta, hasta financiera, con respecto a la educación. Ahora, si van a modificar el modelo, primero modifiquen la Constitución. Mientras no la modifican, es así. Yo tengo que enfocar al Consejo Directivo Central, y ahí no son leyes, ahí son propuestas de proyectos. Control de paradigma, ¿qué paradigma educativo? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer la población. ¿Qué paradigma educativo se va a aplicar? ¿Pero va a convocar o no a la ministra? Por supuesto que sí, no lo pude hacer, ya lo hubiera convocado. A ver, no sé si a la ministra, porque la ministra va al Parlamento casi formalmente, por un tema de vínculo con el Poder Ejecutivo, pero el que tiene que ir es el Consejo Directivo Central. ¿Va a convocar a Neto entonces, si queda firme la designación? Voy a convocar al Consejo Directivo Central que quede. Vamos a ver, porque si siguen devorando las veñas, yo igual convoco al actual, porque ¿cuál es el problema? Son herederos de los poderes jurídicos. Aunque se cambie de nombre, se van a tener que ser responsables. Yo quiero saber qué se hizo, además, con los 2.000 millones de dólares que se gastaron este quinquenio, ¿eh? Yo quiero que me expliquen dónde fue esa plata, porque en resultados no fue. Y si tuvimos que recurrir a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la construcción, que aparentemente es el gran logro del quinquenio, que es un desastre igual, ¿dónde fueron los 2.000 millones de dólares que tuvo la educación en este país en este quinquenio? Diputada Graciela Bianchi, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a ti. La pausa y seguimos con más información.